Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para bendecir, adorar y glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro que nos permites vivir con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real, donde quiera que se encuentren estos hermanos que ven estos videos, acá donde me encuentro yo. Por eso te pedimos, Señor, que nos cures y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella estos videos, cubre y sella estos medios de comunicación, estas redes, todo quede cubierto y sellado con el poder de tu preciosísima sangre. No permitas que nada ni nadie nos aparte jamás de ti, que todo nuestro ser sea direccionado por la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Ven Señor y dador de vida, a renovar nuestra vida y toda nuestra existencia. Ven a hacer morada en nuestros corazones y desde allí ven a dirigir nuestras palabras, sentimientos, pensamientos, acciones, decisiones, deseos, intenciones, deberes, aptitudes, actitudes, talentos, en una palabra, todo nuestro ser sea dirigido solo por tu gracia, por tu unción, por tu bondad y por tu poder, por tu infinito amor y misericordia, Señor, que seas tú quien nos conduzca en todos estos encuentros de la mano de Mamita María, de Papá San José, San Gerardo de Mayela, todos los santos y santas del cielo, todos nuestros amigos celestiales, la intercesión de todos nuestros ángeles custodios, la intercesión de todas las benditas almas del purgatorio por quien ofrecemos estos videos, para que muchas de ellas puedan subir prontamente contigo al cielo. También pedimos la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que, cubiertos y sellados con la coraza de tu sangre protectora y redentora, dirigidos y guiados con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo, estos encuentros sean elevados delante del trono celestial, consagrados a todas las Eucaristías que se celebran en este momento. Y desde todos estos altares, delante del trono celestial, te honremos, te alabemos, te bendecimos y que todo lo que acá se haga, se diga, se decida, toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos y hoy con un tema bastante duro, yo diría difícil, penoso. No es fácil hablar de este tema porque he tenido la oportunidad de conocer personas que han tenido que pasar por los duelos de un familiar, de un ser querido que se ha quitado la vida. Y es muy, muy triste ver cómo el atentar contra la vida pues tiene una implicación tan fuerte, tan grave y que llega pues hasta la eternidad. Pero yo antes de empezar a hablar por qué digo esto, es porque cuando yo estoy allí en ese purgatorio, que ya les he contado pues no todas, porque pues no he entrado en muchos otros detalles, pero en esa purificación que yo tenía que vivir de mis pecados, del mal que hice, del bien que dejé de hacer, de que tenía que purificar todo lo que en mis pecados, como había pecado, purificar mis sentidos,
purificar mi corazón, mi alma, por ese amor que había dejado de manifestar, por ese perdón que había dejado de dar o que había dejado de pedir, pues, y que me quedaba con todo ese agobio. Me di cuenta que especialmente yo iba a sufrir mucho al saber que me iba a quedar en ese purgatorio sin resolver todos mis problemas familiares por los cuales estaba atravesando en ese momento de mi vida, y que adicionalmente me llevaban las preocupaciones, o sea que yo allá en la eternidad yo podía sentir mis preocupaciones, las tristezas, los sufrimientos, los dolores y todos los sentimientos y pensamientos. Y lo peor era que yo sabía que en el purgatorio no iba a poder hacer absolutamente nada. Allí no podría resolver los problemas que yo había dejado acá, ni se podía terminar ese sufrimiento, así que esos problemas me causaban, o sea, eso no paraba ahí. Entonces, pues más sufría por mi impotencia y porque pues yo podía ver las consecuencias de los problemas con los que se habían quedado mis seres queridos aquí en la tierra. Yo podía ser consciente de esa realidad. Por eso es que ahí es cuando yo digo que los suicidas se equivocan pensando que al morir también se mueren sus problemas, su enfermedad, su dificultad, su tribulación. Esto no es así. Aquellos que se salvan y que van al purgatorio sufren muchísimo, muchísimo, sufre un alma de un suicida, porque se dan cuenta que en la tierra tenemos todas las oportunidades y la gracia de Dios para salir adelante de cualquier situación. Allí continúan con el mismo problema y no pueden hacer nada, nada, absolutamente nada para resolverlo. Adicionalmente, el tormento por haberse quitado la vida es espantoso. Eso, el Señor me mostraba eso respecto a las almas de los suicidas, porque entendí que ahí nuestra vida le pertenece al Padre Celestial. Él nos la da, Él es el que nos la debe quitar. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y al quitarnos la vida incurrimos en una desobediencia y se interrumpe ese plan perfecto de Dios. Entonces también pude ver el impacto de ese suicidio, de esas almas suicidas, lo que ha dejado en sus seres queridos aquí en la tierra, y cómo al contrario de creer haber solucionado un problema, haber dejado de ser una carga, aún se dan cuenta desde la eternidad que han dejado uno peor, todavía peor. El Señor en su infinita bondad nos permite las pruebas, pero jamás nos da una cruz más pesada de la que nosotros podamos soportar. Él nos conoce y nos conoce más de lo que nosotros mismos nos podemos llegar a conocer, y por eso Él no nos va a poner algo que nosotros no podamos sobrellevar o soportar. Entonces, y esta es la razón, por extraño que parezca, que nunca se podrá comparar un sufrimiento terrenal con un padecimiento en el purgatorio, jamás. Yo puedo decir que no hay nada comparado con los sufrimientos de allá, o sea, por más sufrimientos y penas que uno tenga acá, ninguna se va a poder comparar con las penas y los sufrimientos que realmente uno tiene que atravesar en esa purificación en el purgatorio. Hoy día sé que muchos suicidas se salvan porque se acogen a la divina misericordia del Señor. No todos se condenan, pues yo veía que muchas veces por desesperación, por presión, muchas personas se suicidan, pero al hacerlo mueren muchas veces pidiéndole perdón a Dios. Y el Señor me dice que más fuerte va a ser la pena para aquellos que presionan y llevan a otros al suicidio que para el mismo suicida. Eso me lo mostraba y me lo decía allí al Señor referente a estas almas. Y pues yo veía que en el momento del juicio del suicida también se presenta el demonio, el maligno está ahí, que acusa y acosa de una manera impresionante a esas almas, las acusa de una manera increíble, la forma en cómo él actúa para que no se acojan a la misericordia del Señor, para que decidan condenarse, para que se sientan totalmente inmerecedores de esta misericordia y decidan arrojarse al infierno con él. El demonio lleva al suicidio para después cobrarse con el alma. Esa es la forma en que él actúa. Entonces yo veía que el impacto de la muerte, así como
o sea, todas las almas que llegamos cuando llegamos a la presencia del Señor pueden experimentar lo que yo experimenté inicialmente, que fue esa paz, ese gozo, ese amor infinito del Señor, ese amor que no tiene comparación, que no tiene descripción, el sentirse tan amado, tan acogido, pero cuando llega el alma de un suicida y experimenta eso y se confronta con esa realidad de haberse quitado la vida, de haber llegado allí en el momento que todavía Dios no había designado para él, porque el Señor en esa misión que tiene para cada alma, tiene un propósito, ¿no? Y ese propósito tiene un principio y un final. Él sabe el día y la hora en que llegaremos acá y el día y la hora en que deberíamos partir de esta tierra. Y al tomar esa decisión equivocada de quitarse la vida, estamos interrumpiendo ese plan perfecto de Dios, ese propósito de Dios que tiene Él. Entonces el alma ya entra en plena conciencia del daño que hizo y de cómo pasó por encima de la voluntad y del amor, de la misericordia, de la voluntad, del amor, de la providencia de Dios. Y es muy fuerte el confrontarse y darse cuenta que fue Él el que se quitó la vida cuando quien está delante de Él, que es Dios mismo, todavía no tenía ese tiempo para Él. Entonces es una confrontación muy dura para estas almas. Y estas almas también empiezan a vivir eso que yo viví, el impacto de su muerte sobre sus seres queridos. Y es muy triste porque cuando el alma está allí y empieza a ver esos seres queridos como quedan acá en la tierra con ese dolor, esa pena, esa culpa, porque una de las cosas más duras y más difíciles que yo he visto en estas personas que han tenido que atravesar un duelo por un ser querido que se ha quitado la vida, es la culpa, o sea, el sentir la culpa y la incertidumbre, las dudas muchas veces que los asaltan, y no es por el momento o el tiempo en que sucedieron estos hechos, sino eso puede ser por incluso años, siempre con la duda, con la incertidumbre o con la culpa en el corazón de que por qué pasó esto, por qué mi ser querido hizo esto, por qué terminaron las cosas de esta manera, por qué si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si le hubiera dicho, si no le hubiera dicho. Y es una situación que a veces donde les cuesta salir de ese círculo, se vuelve a veces incluso un círculo vicioso, entre las dudas, las penas y la culpa de estos seres queridos que quedan acá en la tierra, sintiendo todo ese dolor, todo ese vacío, que les cuesta muchísimo salir de allí, incluso haciendo muchos procesos para elaborar un duelo, pero yo he visto que los duelos más difíciles de elaborar justamente son los de un ser querido que se ha quitado la vida, porque de verdad deja mucho vacío y deja muchas inquietudes, preguntas. Y esas almas logran ver ese impacto y de ese sufrimiento y de ese dolor, y como les decía, que no han solucionado absolutamente nada, que al contrario, precisamente al ver a sus seres queridos tan agobiados, empiezan a darse cuenta que el problema no se solucionó, sino que se dejó aún peor, un problema mayor entre sus seres queridos acá en la tierra. El enemigo es muy astuto cuando empieza a insistirle a una persona que se quite la vida. Es muy astuto porque él viene a insistir con esos malos pensamientos, con eso que nos habla al oído, a tratar de convencer que la solución, porque eso lo vende como una solución, el quitarse la vida, usted tiene problemas, usted está muy agobiado, usted está desesperado, usted no tiene salida, su vida no vale la pena, ya no hay nada que hacer, usted no tiene esperanza. Entonces acordémonos que aquí nos ataca la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales que en algún momento yo el amor de caridad, la caridad, les hablaba de que San Pablo nos dice que jamás deben faltar,
y que especialmente es el amor, la caridad, el amor de caridad que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra y que lo vamos a ir a vivir a plenitud en el cielo es el amor de caridad. Entonces, por eso jamás debe faltar y además porque ese sostiene el resto de las virtudes y en este caso la fe y la esperanza. Entonces, cuando una persona llega a estos estados, muy seguramente se ha quebrantado su fe, ya no tiene esperanza y tampoco puede sentir el amor o manifestar el amor y está en una desolación y en una presión y en un vacío que el enemigo aprovecha estas circunstancias para llevarlo a tomar una decisión equivocada, porque lo convence, le dice, mira, esta es la salida, si tú haces esto, si tú te quitas la vida, se te van a morir los problemas, tú te mueres y con ellos se mueren los problemas, se mueren las desilusiones, tú eres una carga para todo el mundo, nadie te quiere, tú no das sino problemas, entonces más bien ya no quieres ser un problema, ya no quieres ser una carga, pues haz esto y se soluciona y tu familia va a quedar feliz, va a quedar tranquila, se va a liberar y va a descansar. Esas son muchos, entre muchos otros, de los argumentos que el enemigo pone en ese momento para tentar a esas personas que empiezan con esos pensamientos, ¿no? Él viene a hablar al oído y a fabricar todo un plan porque el maligno empieza cuando se da cuenta que hay alguien que realmente está en estos estados. Por mucho tiempo lo persigue con estas ideas hasta que logra convencerlo y ayudarle allá a armar ese plan de qué forma y de qué manera puede llegar a hacerlo, ¿no? Y le plantea esto como una solución, como una salida, como algo que lo va a liberar completamente. Y esto es un engaño del maligno. El maligno es el padre de la mentira. Y todo lo que viene a decirnos al oído son mentiras, no deberíamos creerle absolutamente nada, pero infortunadamente por nuestra debilidad, nuestra tendencia, nuestra mancha, esa mancha que se borra en el bautismo, pero que si no cuidamos ese vestido limpio, inmaculado que queda después del bautismo, pues se vuelve a contaminar y ahí sigue esa tendencia de pecado y dentro de esa tendencia está nuestra vulnerabilidad a creerle al maligno. Yo te puedo decir que si en algún momento tú has sentido deseos de muerte, deseos de quitarte la vida, cuando han venido esos pensamientos a tu cabeza, reflexiónalo por un momento y piensa si no hay una voz interior que te está diciendo, esa no es la salida, no pienses en eso, no hagas caso a eso, aléjate de esos pensamientos, no los consientas, esa no es la salida, tú no debes hacer esto, esto no está bien. Yo sé que hay una voz por allá, aunque muy tenue, porque la escuchamos muy tenue, pero esa es la voz de nuestro santo ángel de la guarda que está en esta batalla espiritual, luchando por nuestra vida, por nuestra alma, que es la voz también de la conciencia donde el Señor nos habla y donde nos exhorta y nos hace ver que eso no está bien, que Dios no quiere eso para nosotros, que no podemos atentar contra nuestra propia vida. Entonces, esa voz casi no le hacemos caso y debemos consagrarnos a nuestro santo ángel de la guarda para escucharlo más y para hacerle caso, darle un voto de obediencia, decirle a él que nos guíe y nos ayude mucho más en estas batallas espirituales. Pero en una batalla como estas, a veces lo que realmente pasa es que le hacemos más caso al maligno, o sea, viene el maligno a tentarnos con estas ideas, con estos pensamientos, hasta que logra convencernos de llegar a ello. Después de que un alma se suicida, de que una persona toma esta difícil decisión, pues dura, dolorosa, penosa decisión, al llegar a la presencia del Señor, pues pasa esa confrontación tan fuerte por haberse quitado la vida. Y en su juicio, ve el impacto de su muerte sobre sus seres queridos, siente mucho agobio, mucho dolor y mucha pena porque se da cuenta
que realmente no se acabaron los problemas, que realmente esa desesperación, ese agobio, ese tormento que sentía que lo llevó a quitarse la vida, sigue presente, porque nosotros allá nos vamos con todos nuestros recuerdos, pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, y allá se da cuenta que los vuelve a experimentar al ver a su familia y al ver todo lo que se generó a raíz de esa decisión, y eso pesa muchísimo, muchísimo el alma. Miren, si yo, cuando yo he contado que yo sentía un dolor por el sufrimiento de mi familia cuando me veían ahí, cuando yo los veía de luto, y yo decía, yo no quiero generar sufrimiento ni dolor en mi familia, yo no quiero que sufran por mí, pues es mucho peor en este caso, porque el alma, o sea, en mi caso era una condición física, médica, que me había llevado a enfermarme, y si me hubiera muerto en ese momento, pues era porque una enfermedad me llevó a eso. Pero en este caso no es una enfermedad, aunque sí lo es, porque muchas veces puede ser de orden mental, y eso ya es, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque hay personas que bajo situaciones graves de orden mental, psiquiátrico, pueden tomar esta decisión equivocada, pero sabemos que ahí aplica la misericordia del Señor, porque no para todos los casos son iguales. Ya lo vamos a hablar, porque es muy importante tener claro esto. No todas las personas que toman esta trágica decisión van a ser juzgadas de la misma manera. Y por eso lo decía yo ahora cuando el Señor me habló y me dijo que más grande sería el castigo para aquellos que presionan y llevan al suicidio que para el mismo suicida, porque no todos los casos se pueden juzgar de la misma manera. Pero en este caso, el alma se da cuenta que propició este sufrimiento en su familia, que equivocadamente, creyendo que los iba a liberar supuestamente de una carga, de un sufrimiento, de un problema, les generó uno mayor, y eso agobia muchísimo el alma, agobia en ese momento. Y luego cuando viene ese juicio y está el maligno allí, o sea, está la presencia del acusador que viene que primero te puso todo en bandeja de plata, te dijo que esa era la solución, te mostró la forma en que lo podías hacer, te puso todo, todo, todo para que lo llevaras a cabo. Cuando tú estás allá delante de la presencia del Señor en ese juicio, el maligno acusa a estas almas diciéndole, usted sí es lo peor, usted cómo hizo eso, usted no se podía poner a hacer eso, porque solo Dios podía quitarle la vida, Dios le dio a usted la vida y solo Él podía hacerlo, y usted mire lo que hizo. O sea, lo acusa después de que lo había invitado y convencido a actuar de esa manera. Viene la acusación del maligno, la acusación y acoso, porque yo lo veía, sentía así que él, cuando está en ese juicio, es un acoso constante para que el alma desista de Dios y se arroje al infierno, ¿sí? Usted te acusa de lo peor, de que no te va a alcanzar la misericordia de Dios, de que no eres merecedor de nada. Y de hecho, sabemos que Judas recibió tanta acusación y acoso del maligno que terminó tomando esta decisión. Y es muy triste, pero muchas almas en ese momento toman esa decisión, se sienten con una culpa tan, tan enorme que y acosados de esa manera del maligno, que sienten que no se merecen estar nunca más con Dios y se arrojan al infierno. Pero yo veía que realmente no todas las almas se condenan, no todas las almas de suicidas se condenan. Muchas se salvan por misericordia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Esto aquí es solo la misericordia de Dios, porque incluso el Señor me mostraba cómo había almas desesperadas, personas tan desesperadas por situaciones que incluso a veces eran muy ajenas a ellos mismos, pero estaban en un nivel de desesperación tal pues, que terminaban haciendo locuras. Otros influenciados
por personas que los arrinconaron de manera, los presionaron de manera tan fuerte, de manera particular aquellos jóvenes o personas que terminan metidos en sectas, que terminan metidos en organizaciones de corrupción, de delitos, de delincuencia, y que cuando no cumplen con un objetivo o una misión que les han puesto muchas veces, les toca incluso terminar haciendo cosas en contra de su voluntad, y muchos desesperados por no querer ya salir, no querer ya seguir en esto, y viendo que ya no se pueden salir de estas sectas, de estas organizaciones, de todo esto, decidan en su desesperación quitarse la vida. Y hay muchos otros casos así donde es una presión y una situación que ponen más, digamos, en tela de juicio las personas que están detrás de todos estos movimientos que llevan a estas personas incluso muchas veces a la locura, personas en estado de demencia, de locura, bajo efectos de drogas muy graves. O sea, hay situaciones que solo Dios puede juzgar, solo Dios las sabe, solo Dios las puede juzgar, pero sí es muy grave el juicio para aquellos que conscientemente saben que llevaron a un alma, llevaron a una persona a tomar esta decisión equivocada. Ahí sí es grave. Por eso definitivamente las almas, las personas que están pensando en esto, y aquí hago una exhortación en el amor de nuestro Señor, a las personas que de pronto lleguen a escuchar esto y que en algún momento hayan tenido o estén teniendo este tipo de pensamientos tan horribles, que esta no es la salida, esta no es la solución, porque yo veía cómo habían almas que estando allá, como uno ya ve allá como ve Dios, uno acá ve con sus limitaciones humanas, pero uno en la presencia del Señor, uno ya puede ver cómo ve Dios. Y cuando uno está allá, uno desde la eternidad, acá en la tierra, uno ve un montón de puertas y de ventanas abiertas. Aquí uno se siente en un laberinto sin salida y no ve una luz, no la logra ver desde acá, desde esta vulnerabilidad humana. Y por lo general, muchas de estas personas que están en estos estados también es porque están pasando esos desiertos espirituales donde se han alejado mucho de Dios, porque quien se acoge a Dios y quien se entrega verdadera y totalmente al Señor, se libra más de este tipo de tentaciones. El enemigo no lo puede venir a tentar de la misma manera, pero yo veía que estas almas allá además sienten ese dolor y ese arrepentimiento, porque empiezan a ver con una claridad con la que no pueden ver acá. Allá empiezan a decir: si yo hubiera podido hacer esto, yo hubiera podido hacer aquello, miren, yo hubiera solucionado esto de esta manera, yo tenía esta otra salida, empiezan a ver todas las posibles opciones y soluciones que tenían, y que aquí el enemigo los vendó, los encegueció y no los dejó ver todo lo que podían hacer para salir de su situación, de su tribulación, de su problema, de todo lo que los acongojaba y de lo que los llevó a ese nivel de desesperación, de desilusión, de depresión, de ansiedad, a todo lo que los llevó a esos estados. Allá se ve con claridad absolutamente todo. Uno acá en la tierra como que no encuentra salidas a los problemas, pero uno allá en la eternidad ve como ve Dios, y uno ve tan diferente, y uno muchas veces siente que y eso era lo que me pasaba también a mí cuando yo empecé a entender muchas cosas ahí en la presencia del Señor. Yo empecé a ver que uno definitivamente, como dice el dicho popular, se ahoga en un vaso con agua. O sea, realmente nos pasa mucho eso en muchos momentos de nuestras vidas, donde nos dejamos llevar y maximizamos las cosas y las vemos demasiado grandes, y eso no es de Dios, eso es del maligno, que no nos quiere dejar ver que Dios en medio de las tribulaciones pequeñas o grandes siempre está ahí, nunca nos deja solos, siempre va a haber una razón, una salida, una solución desde Dios y desde la fe, porque en Él están todas las soluciones a todos los problemas.
solo en Dios, pero a veces nosotros pensamos que las soluciones están en el otro o en mí mismo, ¿sí? Y acordémonos que la palabra muy claramente el Señor nos dice, nada podéis hacer sin mí. Y es verdad, nada podemos hacer sin el Señor. Todo es gracia, absolutamente todo es gracia. Y debemos aprender a acogernos de una manera más fuerte a Él, porque Él en sus manos está todas las soluciones a todos los problemas. Por más agobios y quejas y problemas y situaciones difíciles que tú tengas en este momento, como una enfermedad, por ejemplo, porque hay muchas personas que hoy han visto la salida fácil de la famosa eutanasia, que es un suicidio asistido. Mucha gente ve que esa es la salida. Y acordémonos que yo en algún momento les conté que una persona que por misericordia y gracia de Dios logra salvarse, ¿sí? Pero y va para el purgatorio. Y si es una enfermedad la que la agobió, la que la desesperó aquí en la tierra, la que le quitó toda la paz, la volvió la llenó de amargura, de desesperación, de ya no querer aguantar más el sufrimiento, más los dolores, y por eso toman una decisión como quitarse la vida de esta manera con la eutanasia. Recuerden que allá, si se salvan por misericordia de Dios, que así sea, porque uno no quiere que ningún alma se condene, si se salvan, ellos optan, eligen vivir esa misma enfermedad en el purgatorio, potenciada 100 veces más. Entonces, ningún sufrimiento acá en la tierra, ningún problema acá en la tierra podrá compararse con uno del purgatorio. Y uno siente que necesita hacerlo de esa manera porque necesita estar plenamente purificado, perfecto para entrar a la presencia del Señor. De otra manera no se puede. Entonces, aquí hago un llamado muy especial, con mucho amor del Señor, porque si el Señor está permitiendo que tú veas todos estos videos y escuches no solo mi testimonio, hay muchos testimonios hermosos donde el Señor nos exhorta, nos habla al corazón. En mi caso, yo quiero que sepan que es desde el amor de Dios. Dios solamente quiere lo mejor para nosotros y Él nos está haciendo un llamado con amor y con cariño para que nosotros nos pongamos en paz con Él, para que nosotros hagamos las cosas bien, para que nosotros, aquí nos está diciendo, mira que tienes una oportunidad. Si tú en este momento has pensado o estás pensando en atentar contra tu vida, el Señor te está diciendo a través de esto, no, mira, no lo hagas, aquí hay solución, tienes una oportunidad, búscame, acógete a mí, búscame, así te está diciendo el Señor en este momento, pero no tomes esa decisión equivocada porque no vas a solucionar nada, el problema no se va a morir contigo, si tú te mueres el problema no se muere contigo, el sufrimiento no se muere contigo, sigue el problema vivo, sigue el sufrimiento vivo en la eternidad. No es que mucha gente dice, es que soy una carga, es que no sirvo para nada, es que nadie me quiere. Dios te ama y eso es lo más doloroso para un suicida, o sea, cuando llegan allá y sentir ese amor de Dios. O sea, si tú pues que no sientas ningún amor acá en la tierra, como lo dice también la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Puede ser que tú no te sientas amado por nadie, pero es que el amor de Dios lo llena todo, lo cubre todo. Él te ama, te ama. Yo quisiera que tú sintieras ese amor de Dios. Y esa alma suicida llega y lo siente y se siente tan lleno y tan amado que por eso es que duele tanto el haberle herido el corazón a Papito Dios, que te creó con tanto amor, que te creó con tanta ilusión, duele tanto. Oremos por esas almas, no las soltemos de nuestras oraciones y durante el día, cuando nos acordemos o en nuestro Santo Rosario, como les he dicho, por todos los moribundos del mundo entero, y eso incluye incluso a las almas que están tomando esa decisión equivocada, pero el Señor me mostraba que muchas se salvan porque incluso realmente muchas no lo quieren hacer,
Muchas sufren, es una agonía y un sufrimiento en el momento en que lo van a hacer, e incluso piden perdón y están ahí haciéndolo y le empiezan a pedir, Señor, Dios mío, perdóname por estar haciendo esto. Solo Dios conoce el corazón de cada alma y solamente el Señor puede juzgarlos y puede saber qué pasa con estas almas. Pero oremos para que muchas desistan de esa idea, o sea, que muchas almas en este momento, si están pensando en eso en el mundo entero, que este sea un momento de gracia para que desistan de esa idea y no lo hagan, para que desistan. Y por las que ya lo hicieron, para que el Señor tenga misericordia en esos juicios, tengan misericordia de esas almas y esas almas puedan salvarse. Los purgatorios de estas almas son muy penosos, porque el alma decide purificarse de una manera muy fuerte por haber tomado esa decisión equivocada. Y aquí quiero que ustedes investiguen, busquen, por favor, apoyémonos en la palabra de Dios, que es lo más importante, y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí nos habla en el numeral 2280 sobre el suicidio. Miren lo que nos dice tan importante. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. Nos disponemos de ella. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades, familia, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Si se comete con intención de servir de ejemplo especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad de escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicidio. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Entonces, desde el numeral 2280 en adelante, pueden leer y apreciar pues lo que la Santa Iglesia nos habla respecto a este tema tan importante. Y al final nos dice que la Iglesia ora por estas almas. O sea, tenemos un deber moral, un deber espiritual de orar por nuestros hermanos, por todas estas almas, y que el Señor en su divina voluntad y en su divina misericordia puede acoger por ese amor infinito que nos tiene. Eso solo lo puede juzgar y señalar Él. Nada en esta tierra se compara con un sufrimiento en el purgatorio. Por eso no hay que tomar decisiones equivocadas, decisiones impulsivas, porque muchas veces este tipo de decisiones son decisiones impulsivas. Oremos todos juntos por esas almas, que el Señor tenga piedad y misericordia de ellas. Quedamos unidos en oración. Si necesitas información de las citas o de los libros, con mucho gusto puedes comunicarte. En la cajita de descripción están mis datos, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.